Ahora sí vamos a tener la 10ª lección de las cartas del Evangelio. Hemos tenido unas semanitas donde hemos estado compartiendo otras cosas. También yo he estado fuera de viaje, así que era normal tener esta distancia y haber parado un poquito, porque hoy vamos a terminar con esa 10ª lección. Tenéis las 9 anteriores en el canal de YouTube, así que no vais a perderos ningún contenido. Y para comenzar ese tiempo vamos a ponerlo en las manos del Señor. Padre nuestro que estás con nosotros en este momento, en cada uno de estos hogares donde se encuentran esas personas que tienen en su corazón seguir profundizando en tu palabra, seguir conociéndote y seguir experimentando esa gran respuesta que es que Jesús es el Cristo, y creyendo y teniendo fe en ello es que somos tus hijos y encontramos la respuesta futura, pero también la respuesta presente. Hoy, Señor, que vamos a hablar de la sanidad, te pedimos que nos abras el corazón, que abras nuestro entendimiento y abras nuestro espíritu para poder comprender tu palabra y para poder comprender qué es lo que tú quieres para nuestra vida. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bueno, ¿por qué la oración sana? O también podríamos decir por qué obtenemos respuesta y sanidad cuando oramos. Es una pregunta que nos podemos hacer y es una pregunta que es válida porque hay obra de Dios cuando nosotros oramos. ¿Por qué Dios obra? ¿Cómo podemos encontrar sanidad? Pues hoy vamos a estar hablando de esto de una forma un poco, no voy a decir superficial en el más sentido, sino que no podemos entrar mucho en contexto. Así que vamos primero a leer en el libro de Mateo, capítulo 8, versículos 17. Y bueno, los versículos que van desde el 14 en adelante, tengo ahí un poco mal la referencia, no os preocupéis. Dice así la palabra de Dios, lo voy a leer yo para vosotros. Vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de este postrada en la cama, con fiebre, y tocó su mano y la fiebre la dejó. Y ella se levantó y les servía. Y cuando llegó la noche trajeron a él muchos endemoniados y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Amén. Perdonad. Vemos esta respuesta de Mateo en casa de Pedro con su suegra. Yo sé que hay muchos chistes con esto, con la sanidad de su suegra y los posibles resquemores de Pedro con Jesús, pero estamos viendo más allá de ello cómo Dios obra. A través, en ese momento, estaba Jesucristo, estaba Jesucristo y le dio la sanidad a esa mujer. Esa fiebre, esa dolencia se fue, y no solamente ella, sino personas que tenían problemas espirituales, personas que estaban enfermas, se estaban sanando. Todo esto estaba recogido en el libro de Isaías. Lo vamos a ver un poquito más adelante. En primer lugar, el primer punto que vemos lo tenemos ahí arriba. En la Biblia hay promesas de sanidad. Y Dios nos promete sanidad y lo vemos con total normalidad en la palabra. Marcos 6:56 dice: donde quiera que entraba, en aldeas, ciudades o campos, ponían en las calles a los que estaban enfermos y le rogaban que les dejase tocar siquiera el borde de su manto, y todos los que le tocaban quedaban sanos. Vemos cómo Dios obraba, Jesús tenía esa sanidad. Y volvemos a Mateo 8:17, dice: para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Esto no era algo de aquel tiempo, ya estaba profetizado mucho tiempo atrás, que tendría que venir Jesús, el Cristo, tenía que venir el Mesías a darnos esta bendición. Y para ello vamos a ir al libro de Isaías y vamos a leer donde toma esa referencia Mateo, demostrando la palabra de Dios cumplida en aquel tiempo. Isaías 53, 4 y 5, podemos leerlo también. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades
y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Es decir, nosotros pensamos que lo que Él sufrió en la cruz era porque se lo merecía. Está hablando de aquellos que de verdad quisieron que eso ocurriese y que Jesús tenía que sufrir. Continuamos con el versículo 5. Mas Él, herido, fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Es la obra completa de Jesucristo. No solamente ha solucionado y nos da sanidad, nos da fuerza y restaura nuestra vida, sino que además nos da la mayor de las respuestas, que es que Él, muriendo y sufriendo en la cruz, nos ha dado vida en abundancia a nosotros, nos ha dado la respuesta de la vida eterna, nos ha hecho hijos de Dios. Y todo lo hizo a través de esa obra en la cruz. Lo vemos en Isaías 53. Tenemos estas respuestas que Dios nos promete a través de su palabra, pero nosotros no siempre las experimentamos, porque no terminamos de entender a veces de dónde viene este problema, de dónde viene este problema, o sea, esa enfermedad o esta dolencia, o por qué ocurre eso en nuestra vida. Es cierto, hay cientos y cientos de tipos de dolencia, de enfermedades, de circunstancias que pasamos, cientos de ellos por cientos de motivos. Para eso está la ciencia y está la medicina que investiga todas estas enfermedades, pero nosotros tenemos que ir un paso más allá y tenemos que diagnosticar o tenemos que ver por qué o qué es lo que hace que lleguen estos problemas. Punto número 2, diagnosticar el origen de la enfermedad. A veces las enfermedades que tenemos en nuestra vida vienen porque, comemos mal, nos alimentamos mal, vienen porque nos hacemos viejos, porque crecemos, porque los años pasan, nuestro cuerpo pues empieza a caer como es natural y como es normal. Otras veces son circunstancias que están derivadas porque no cuidamos bien nuestro cuerpo, no mantenemos buena postura, como hemos dicho, la alimentación, no hacemos deporte y un largo etcétera. Sin embargo, la palabra nos habla y nos está hablando de un mundo espiritual, y nos está hablando desde esa perspectiva. Y esto lo hace en Génesis capítulo 3. Nos habla primero. En Génesis capítulo 1 hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Tenemos una realidad espiritual que nos asemeja con Dios, y esto nos ha llevado a ser personas completamente felices, a ser personas completas. Sin embargo, Satanás quiere que nosotros rompamos ese pacto, y es lo que vemos en Génesis capítulo 3, capítulo que os invito a leer. Satanás quería que ese pacto se rompiese, que esa bendición acabase y saliese de nuestra vida. Y al conseguirlo, al conseguir que pecásemos y nos separásemos de Dios, es cuando empiezan las enfermedades, empieza esa consecuencia del pecado y de la separación a tener un efecto en nuestra vida. Empezamos a morir. Por eso vamos a ver qué es lo que nos habla la palabra de Dios sobre el origen de la enfermedad y de los problemas en nuestra vida, tal y como nos habla la palabra de Dios. En primer lugar, tenemos ahí, punto A, pecados de nuestros padres o pecados de los que nos anteceden. Éxodo capítulo 20, del 4 al 5, hablando en el contexto en particular de la idolatría. Dice que ese problema espiritual, dice que persigue y tiene una influencia en tercera y cuarta generación. Esto yo lo he podido ver como personas que sus padres han tenido una vida espiritual de idolatría, de misticismo, de brujería. Están sufriendo sus hijos problemas espirituales enormes y están atados por muchas circunstancias. Vemos 2 de Samuel, capítulo 12, a causa del pecado y del mal hacer, tiene una consecuencia que es la muerte de un niño. Lo vemos en 2 de Samuel 12, 13 al 15. También vemos, y nos habla la palabra, que pecados personales tienen una consecuencia en nuestra vida también. Por ejemplo, en 2 de Reyes 5:27,
como Giezi, ese ayudante de Eliseo, muy listo, miente por la avaricia, por conseguir economía y cae en la enfermedad. Se queda con ese tesoro que Naamán llevaba a Eliseo para comprar su sanidad, y como Eliseo no quería ningún tesoro, no quería riqueza, lo rechaza, pero luego Giezi va por detrás y le dice, oye, que ha cambiado de opinión, venga, dámela a mí que yo se la llevo. Y al final Giezi acaba con la enfermedad que había dejado Naamán, con la que había sido sanado Naamán, que podía ser una especie como de lepra. Vemos en 2 de Crónicas 21, 12 al 19, Jorán y las consecuencias de su mal reinado, no de su mal reinado por incompetencia, ni por errores humanos, sino porque estaba llevando al pueblo de Dios a la idolatría. Hay consecuencias del pecado que causan enfermedades y problemas en nuestra vida. En tercer lugar, el punto número C, también vemos a través de la palabra cómo Satanás obra en las personas y vemos que eso también tiene consecuencia en la vida de las personas. Juan 8:44 nos habla de esa identidad del mundo. Personas que son de su padre, o aquí hablando directamente, habla a ellos, vosotros sois de vuestro padre el diablo y hacéis los deseos de vuestro padre. Personas atadas, personas ligadas a Satanás que al final, aunque no lo sepan y no quieran, Satanás tiene esa influencia en su vida. Podemos ver fácilmente en el mundo guerras, desigualdad, muerte, largo etcétera. Podemos ver también cómo la obra de Satanás trabaja en la vida de las personas a través de problemas mentales y problemas emocionales. Vamos a ver estos versículos y vamos simplemente a parafrasear un poquito. Nos encontramos Juan 16:33. ¿Qué es lo que nos dice el Señor? Os he dicho todo esto para que, unidos a mí, encontréis paz. En el mundo tendréis sufrimientos, pero ánimo, yo he vencido al mundo. Lo que Dios nos ofrece es victoria en el mundo sin tener que caer en esos sufrimientos y además paz. ¿Por qué? Porque dentro del mundo hay sufrimiento y no hay paz. Nos encontramos todo lo contrario a la paz. Hay muchos adjetivos y muchas palabras que podemos encontrar para ello. Efesios capítulo 4, versículos 23 y 27, o al 27, vemos que al final acaba diciendo, no deis lugar al diablo. Y está hablando sobre muchos aspectos que al final Satanás se regocija en ellos, como la maldad, como el enojo. Dice eso que nosotros recordamos, que es que no os acostéis, es decir, que el sol no se ponga sobre vuestro enojo, no vayáis a la cama y dejéis que un día pase teniendo esto en vuestro corazón, porque todo eso es la obra que Satanás hace en las personas para poder tergiversar y manipular. Ahí vemos un poquito de error en la diapositiva, pero nos encontramos Mateo 12:15, cuando nos está hablando, y esto lo vemos después en esos versículos. Ahí no lo he colocado bien, disculpadme. Todo reino dividido sobre sí mismo no puede prevalecer. Y si nos vamos a la parte superior donde yo estoy, donde yo aparezco, Mateo 12:25, dice lo que ya he leído y además añade que todo reino es asolado y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. ¿Qué quiere decir? Toda esa obra de Satanás, el engaño, la tergiversación, la manipulación, las circunstancias, cómo él lo utiliza, al final, ¿qué es lo que ocurre? Que nosotros, creyentes, al final nos acabemos dividiendo contra nosotros mismos, y como dice, un reino dividido, una ciudad, una casa, no puede permanecer. Encontramos esos problemas que Satanás influye en nuestra vida para que suframos. Y ahora sí, volvemos a Lucas capítulo 13 y 16, diciendo Jesús, cuando los fariseos le acusaban de haber sanado en un día de reposo, cuando eso se supone que no se podía hacer, dice, y esta hija de Abraham, ¿no? Esta hija de Dios, esta hermana nuestra en la fe, que Satanás había atado 18 años.
¿Cómo a esta chica, a esta muchacha, no vamos a orar por ella y que Dios la pueda sanar, aunque sea en día de reposo? ¿No será más importante esto que guardar ese tipo de fiestas que al final las estáis malinterpretando todos? Viene a decir Jesús, una chica que Satanás tenía atada durante 18 años en esas circunstancias, en esos problemas. Satanás obra en el mundo, Satanás obra en las personas de formas diferentes, en circunstancias diferentes, y es lo que nos está hablando la palabra de Dios. Porque a veces yo tengo enfermedades, porque a veces yo tengo sufrimiento, porque a veces yo tengo depresión, porque a veces yo estoy mal. Es porque hay una obra de Satanás que quiere que yo esté así. Porque mientras que yo esté enfermo, no estoy disfrutando de la obra del plan de Dios para mi vida. Mientras que yo esté preocupado por los problemas que yo puedo tener en mi salud, en mis circunstancias a mi alrededor o a través de otras personas, yo no voy a estar pensando, ni voy a estar concentrado en quién soy yo realmente y en qué es lo que Dios quiere para mí. Al final vemos que la obra de Satanás tiene una influencia en la vida de las personas, como por supuesto para mal. El tercer punto dentro de este grande, es un punto grande, el número 2. Tenemos esta tercera parte en la cual nos está diciendo, nos está recordando que Dios a veces permite problemas y circunstancias según su plan. Encontramos algo muy curioso que dice el apóstol Pablo en 2 de Corintios. Nos dice, y lo voy a leer yo, ahí tenéis el texto, aun cuando he recibido de Dios revelaciones tan maravillosas, dice, así que, para impedir que me volviera orgulloso, se me dio una espina en mi carne, como un mensajero de Satanás para atormentarme e impedir que me volviera orgulloso. Es decir, hay problemas y circunstancias que Dios permite para que no nos volvamos orgullosos, hablando en este aspecto, sino porque a veces tenemos que aprender, tenemos que renovar, restaurar nuestra vida, tenemos que evolucionar y a veces Dios permite cosas para que nosotros podamos seguir creciendo en ello. Es como Pablo lo explica en su circunstancia y en su contexto. Podemos verlo también a través de momentos como, por ejemplo, Hechos capítulo 8 y la persecución que sufría la iglesia. Una persecución a través de cárcel y muerte. Cárcel y muerte de cualquiera que estuviese testificando en nombre de Jesucristo. ¿Por qué Dios permite que esto ocurra? Porque había un plan detrás. Y ahí está el Evangelio que en capítulo 8 del libro de Hechos llegaba a Samaria y a toda Etiopía a través de el consejero o el funcionario de la reina de Etiopía, a aquellos que Dios les dio el Evangelio por causa y por obra de Felipe. Vemos cómo ese Evangelio va llegando a las diferentes regiones. Y hemos visto, y esto además lo hemos hablado esta mañana en el otro grupo, Hechos capítulo 11, Iglesia de Antioquía, es una iglesia formada por aquellos que estaban en esa persecución y que se reunieron en Antioquía, un grupo de ellos, con el corazón de, bueno, yo salgo perseguido, pero mientras que predico el Evangelio. Y a través de aquellos perseguidos que se reunieron en Antioquía y levantaron esa iglesia, se pudieron hacer las misiones mundiales. Pero ¿todo dónde empieza? Todo empieza en una persecución. Volvamos a leer este apartado 3. Dios permite según su plan. Y al final el problema se acaba convirtiendo en respuesta. Si le preguntáis al pastor Antonio, que ya le conocéis, ¿por qué Dios no solamente permitió circunstancias como su cáncer, sino también momentos de hospitalización muy complicada y muy difícil? Y en uno de esos momentos donde él tuvo que ingresar hospitalariamente y tuvo que quedarse allá, ocurrió lo que los médicos esperaban que no ocurriese, y era que, bueno, por lo menos que no se infectase por COVID, porque eso iba a dificultar su recuperación física y además, pues también sus procesos de recuperación con la quimio y la radio. Y al final contrajo el COVID, no tenía ningún síntoma, pero eso no le impidió estar enfermo de esa forma.
Y entonces el pastor Antonio no pudo estar en su área de oncología, sino que tuvo que ir al área de COVID. Y ahí coincidió con una persona que era un policía. Ese policía digamos que intentó suicidarse, pero se pegó un tiro. Lo que pasa es que no calculó bien, entonces lo que hizo fue destrozarse la mandíbula, parte de la cara, y no falleció con ese disparo. Esa persona que sufrió ese disparo, que se disparó a sí misma, estaba en un momento absoluto de depresión, deseando la muerte, pero ahí pudo estar el pastor Antonio. Tampoco podía hablar. El pastor Antonio tenía tan quemada la zona de la garganta que no podía ni tragar ni hablar, era imposible, por la quimio y por la radio, pero él escribiendo, le escribía el camino de salvación, se lo enseñaba y él lo iba leyendo, le pudo estar dando este mensaje de Jesucristo. Dios a veces permite circunstancias para que podamos cumplir con su plan y con su propósito. Por eso, en medio de esas circunstancias, esa respuesta nos reconforta y podemos continuar hacia adelante. Y de hecho, el pastor Antonio, en esos momentos de hospital, sin poder hablar, teniendo que comunicarse con nosotros, no por llamada, sino por mensaje y escribiéndonos, él decía que estaba mirando pasajes para Miami. Yo me adelanté en ese viaje, yo fui primero, pero ahí vemos que él ya tenía en su corazón ir a Miami, viendo cómo se levantan los discípulos, y al final pues él ha pisado el campo, como vosotros sabéis. Dios a veces permite. Punto número 3 de este mensaje y esta 10ª carta del Evangelio. Vemos, como pone, método incorrecto, resultado incorrecto. ¿Qué quiero decir? A veces nosotros, cuando tenemos problemas en nuestra vida, incluso problemas físicos de salud, siempre pensamos en lo mismo. Vamos a llenarnos de fármacos, vamos a tomar algo. Y tenemos que ver a veces y en muchos momentos que como el problema nace de lo espiritual, no podemos ir a lo físico, porque entonces método incorrecto, resultado incorrecto. Las personas solamente piensan en fármacos. Yo, por ejemplo, pues ahí, no drogas literalmente, sino a veces cuando una persona tiene problemas de ansiedad, problemas mentales, o ese tipo de circunstancias, ¿qué se les da? Se les dan unos fármacos tan fuertes que son como drogas que dejan a la gente prácticamente sin poder pensar. Conozco a personas que han pasado por esto, que se les ha recetado ciertos fármacos que no han podido continuar con ellos porque esto les estaba provocando prácticamente vivir como personas drogadas. No podían andar casi, no podían pensar, siempre adormiladas. Era horrible. A través de todo ese tipo de productos químicos que en muchos casos están dañando nuestro cuerpo. Hay fármacos que sabemos que utilizamos que no son buenos para nosotros y al final siempre esos elementos químicos que, bueno, pueden ayudarnos en algo, pero nos están dañando por otros lugares. Instituciones mentales, de problemas mentales. ¿Qué es lo que hacen estas personas? Muchas de estas personas tienen de verdad problemas espirituales. Problemas de verdad que nacen de lo espiritual y que nacen de la obra de Satanás. ¿Qué le hacen? Medicaciones. Las tienen drogadas, las tienen sedadas, y viven ahí sin saber cómo ayudarlas, simplemente a través de fármacos. En segundo lugar, sanidad que solamente mira lo físico, ¿no? Vemos que hay gente que lo da todo por intentar encontrar una respuesta a un problema y al final no la hallan. Alguna vez he contado, no sé si a vosotros, cómo un médico se enfrenta a un problema que tenía una paciente que visitó ya no sé cuántos médicos y lugares y fue a él problemas de estómago, dolor, etc. Nadie le sabía dar una respuesta. Y este cirujano, que conoce muy bien el cuerpo y conoce muy bien la química y cómo funciona la mente y demás, le dio un consejo. Le dijo, mira, los mayores problemas que tienes, tú me cuentas que es con tu jefe. Vas a hacer una cosa, todos los días en la oficina, cuando vayas a trabajar, tienes que sonreírle. Bueno, ¿qué ocurre? El hecho de sonreír empezó a mejorar, aunque sea de una forma oculta, empezó a mejorar el estado de ánimo de esa persona.
Empezó a engañar su mente, empezó también a crear un buen momento en el laboral. Todo eso empezó de alguna forma a desestresar a su cuerpo de tal forma que empezó otra vez a su estómago a funcionar con normalidad. ¿Vale? Esto otro día lo podemos explicar más tranquilamente, incluso os puedo enseñar el origen de dónde escuché esto. Y este médico lo está contando. Cuando entonces empezamos a calmar desde nuestra mente, nuestro cuerpo empieza también a funcionar de forma correcta y hay muchos problemas que cambian. ¿Qué ocurre? Si yo tengo de verdad una respuesta en mi vida y yo tengo esa paz que nos hablaba antes Dios, yo tengo esa respuesta espiritual, nuestro cuerpo funciona también de una forma correcta. Pero gente gasta fortunas. De hecho, lo vemos en Marcos capítulo 5, versículo 26, lo tenemos aquí arriba. Y una mujer que había sufrido mucho, dice, había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada aprovechado. Antes le iba peor. Es decir, esa mujer con flujo de sangre que nunca nadie le había ayudado, había sido perjudicial para ella, había gastado muchísimo todo lo que tenía para encontrar una solución a su problema físico, no había encontrado respuesta, incluso había empeorado. Encontramos también, en tercer lugar, religiones, supersticiones y demonios. Y dirás, hombre, pastor, no, todo a la vez no puede ser. Sí, hay religiones que te están hablando sobre respuestas, soluciones, pero al final es peor. Método incorrecto, resultado incorrecto. Supersticiones o incluso personas que se llenan de demonios. Parece una locura, pero esto ocurre. Muchísimas personas en el mundo, miles o a saber cuántas, están haciendo un trabajo y una labor y están viviendo una vida con la finalidad de que esos demonios lleguen a ellos y les den respuesta. Esto ocurre en el budismo todos los días, ocurre en ese tipo de países del sudeste asiático, ocurre en lugares como África, como podemos ver también en América a través de la brujería, los chamanes, etcétera, etcétera. Hacen rituales y la gente sabe que esos rituales sirven para que los demonios lleguen a su vida. Personas dentro de esta corrientes satanistas, también modernas, que son muy intelectuales en algunos lugares, pero también hacen sus rituales. ¿Para qué? Sabiendo que esos demonios van a llegar a su vida y les van a dar respuesta. Método incorrecto, resultado incorrecto. Al final, ¿qué ocurre? Más problemas espirituales, más atados por Satanás, sin ninguna respuesta. Cuarto punto de esta 10ª carta del Evangelio. Hay que entender el orden correcto de la sanidad completa en nuestra vida. Nos encontramos primero que el orden correcto empieza por la sanidad espiritual, que es lo que hay que poner en primer lugar, es lo más importante. ¿Cuál es? Segunda de Juan, creo que es segunda o tercera de Juan, no sé si he cometido yo un error, sí, es tercera de Juan, ¿vale? No hagáis caso a la mala diapositiva, es tercera de Juan 1, del 1 al 2, dice que te vaya bien en todos tus asuntos, está hablando Juan con Gallo, en todos tus asuntos y goces de buena salud, así como prosperas espiritualmente. Es decir, así como tú estás recibiendo respuesta, que toda esa respuesta llegue a todas las áreas de tu vida, entre otras la salud. Primero lo espiritual y después lo físico cambiará. Porque es disfrutar de esa obra espiritual de solo Cristo, profeta, sacerdote y rey. Y cuando yo disfruto de esto, ¿qué hago? Disfruto primero de solucionar el primer problema. Ya no hay separación entre Dios y nosotros, porque a través de Cristo yo llego hasta el Padre, como Jesucristo haciendo de ese profeta que me lleva hasta el Padre. El problema de mi pecado es solucionado también en la cruz, así como hizo Jesucristo siendo ese verdadero sacerdote. Y toda la obra de Satanás en mi vida queda destruida a través de la autoridad en el nombre de Jesucristo como verdadero Rey de nuestra vida. Ahí entonces vemos y nos damos cuenta, Jesucristo es el que me da la respuesta espiritual absoluta que luego trasciende
en toda mi vida y en todas las áreas de ella. ¿Cómo yo puedo disfrutar de esta respuesta a través de Jesucristo? Juan 1:12. Yo soy un hijo de Dios cuando yo acepto y tengo fe en Él. Efesios 5:18. Siendo llenos del Espíritu Santo. Cuando yo disfruto primero de lo espiritual, todo lo demás se empieza a colocar en mi vida. En segundo lugar, de este capítulo 4, ya tengo la respuesta espiritual. Yo ya estoy haciendo esa labor y luego hablaremos un poquito más de ello. ¿Qué llega? ¡Ay! He cometido errores, cometo pecados. El arrepentimiento de que lo que me está hablando, Santiago capítulo 5, no pasa nada, arrepiéntete, has hecho has metido la pata, has cometido un error. Ya está, ya Jesucristo solucionó los pecados, pero no solamente los pasados, sino los presentes y los futuros. También, además, tenemos que sanar el ambiente en el que nos movemos. Podéis leer Mateo capítulo 12. Las circunstancias de mi alrededor, lo hemos visto anteriormente. Esto también tenemos que sanar. Claro, es que yo tengo un problema de alcohol y cuando salgo con mi familia, pues como todos beben, tengo ese problema. Pues cambia el ambiente, cambian las circunstancias, cambia el lugar, cambia tus hábitos de vida, cambia tu estilo de vivir. Cámbialo todo para así encontrar la respuesta. Y finalmente vas al médico y tomas tus medicinas, por supuesto. Dios ha dado a los médicos, a los doctores y a las doctoras, le ha dado los conocimientos para poder darnos esa respuesta. De hecho, hasta Pablo llega a decirle a Timoteo, toma un poco de vino para solucionar tus problemas de estómago. Al final, toma tu pastilla, no pasa nada, acude al médico para encontrar respuesta. Pero siempre en este orden. Vamos a solucionarlo espiritualmente. Voy a arrepentirme de las circunstancias. Voy de verdad a ser sincero con Dios. Luego también voy a cambiar mi vida y mi ambiente. Mi estilo de vivir y mis hábitos. Y después, por supuesto, visitaremos a los doctores pertinentes. Y terminamos en este punto número 5. ¿Qué vamos a hacer después de que yo tenga correcto ese pensamiento? Bueno, pues vamos a seguir nuestra vida de fe. ¿Cómo seguimos una vida de fe? Dando culto a Dios. Nuestra vida de fe la vamos a continuar teniendo este culto a Dios. ¿Cómo lo vamos a tener? Pues mira, Juan en capítulo 4, versículos, leemos en ese versículo 34, pero leyendo el capítulo en el contexto general, había una mujer samaritana que le quiere disputar a Jesús un debate de cultura y de religión, ¿no? Oye, ¿dónde hay que darle de verdad culto a Dios? ¿Cuál es el lugar correcto? ¿Al que acudís vosotros los judíos o al que acudimos nosotros los samaritanos? ¿Cuál es el lugar correcto? Jesús le dice, mira, va a llegar un momento, y de hecho ya ha llegado, está hablando de sí mismo, en el que vais a dar culto a Dios en espíritu y en verdad. Queriendo decir, no importa tanto el lugar o el cómo, lo tradicional, lo cultural, contextos, que mi iglesia, mi no iglesia, así o asá. ¿Qué es lo importante? Que tengamos ese culto en espíritu y en verdad. Un culto verdadero a Dios y además lo importante que es, como ya creo que hemos visto, creo que fue la semana pasada, no sé si fue en este grupo o en otro, todos los versículos que nos hablan desde la mañana, ¿no? Cómo el salmista constantemente está escribiendo que tenemos que acudir a Dios desde la mañana. Cómo vemos que aquellos primeros cristianos tenían esos cultos marcados, cómo vivían dentro de este culto de 24 horas. ¿Cuál es la respuesta? Da culto de verdad. En tu iglesia, da culto de verdad, ese culto de domingo de celebración, pero también da culto todos los días tú frente a Dios. Así es que vamos a encontrar sanidad para nuestra vida. Vamos también a hacer otra cosa, a agradecer en todo. Señor, gracias por todo. Yo estoy dentro de tu plan, yo estoy cumpliendo con tu propósito. Doy gracias por todo lo que ocurre. Y así lo dice 1 Tesalonicenses 5:18, dad gracias en todo. En todo. Y de esta forma, Satanás va a perder influencia sobre vuestra vida. Si yo en mi vida siempre tengo enojo, tengo miedo, inseguridad,
Satanás os puede movilizar, os puede apartar del plan de Dios en el sentido de que vais a ser personas que no vais a estar disfrutando de las bendiciones de Dios y no vais a ser útiles para Él. Pero si yo cambio mi pensamiento y yo veo cuál es el poder de Dios y yo puedo darme cuenta de lo que hoy hemos estado hablando en otros momentos, yo entonces puedo dar gracias a Dios. Gracias, Dios. Porque tú me vas a dar respuesta. Y si tú permites que algo ocurra, es porque tienes un plan. Así también yo te doy las gracias. Satanás no puede hacer nada para influir en nuestra vida. Y luego tienes que ser un testigo. Tienes que ser un testigo. Como habla Hechos capítulo 3. Juan y Pedro se encuentran con un cojo y le dicen, mira, no tengo plata ni oro, pero lo que yo tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Solamente a través del nombre de Jesucristo esa persona encontró respuesta. Empezó a alabar a Dios en el templo y a contarle a todo el mundo lo que había ocurrido en el nombre de Jesucristo. ¿Qué es lo que habían hecho Juan y Pedro? Solamente ser testigos del nombre y del poder de Jesucristo. Esto es lo que nosotros tenemos que hacer. Cuando yo quiero ser un testigo y cuando yo quiero a otras personas hablarle y transmitirle esta respuesta del nombre de Jesucristo, Dios me va a dar todo lo que yo necesite para que esto sea una realidad. Dios me dará todo lo que yo necesito para que yo me convierta en ese testigo de aquí hasta el último de la tierra. Como dijo Jesucristo en Mateo capítulo 6, en 2 ocasiones, no os centréis por lo material, no os centréis por lo físico, simplemente, Dios sabiendo de que tenemos necesidad de todas estas cosas, tenéis que enfocaros en establecer, en ser testigos del reino de Dios en esta tierra. Así que, hermanos, os bendigo en el nombre de Jesucristo para que podáis hallar vosotros también esa respuesta, de encontrar esa sanidad completa de vuestra vida en el nombre de Jesucristo. Esa sanidad que viene en los problemas físicos, esa sanidad de nuestros problemas mentales y emocionales, y sobre todo en los problemas espirituales. Quedándonos con Hechos capítulo 8, cuando Felipe está en Samaria y está transmitiendo el mensaje del Evangelio, dice la palabra que las personas recibían sanidad espiritual, que las personas eran sanadas físicamente y además había un gran gozo en aquel lugar, por lo que había también sanidad a esa aflicción del corazón y de la mente. Os bendigo en el nombre de Jesucristo, otra vez, para que a través de este Evangelio, el Evangelio de Jesucristo, halléis la sanidad completa para vosotros. Ya tendremos tiempo para hablar un poquito más de una forma concreta sobre esta sanidad y la sanidad en nuestra vida, pero hoy quedémonos con esto. Quedémonos con este principio. Primero, que seamos prosperados espiritualmente y después llegará todo lo demás.